Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 10 de enero de 2019, calendario económico. Estamos con cifras de inflación en China, inflación del consumidor descendiendo más de lo que el mercado había anticipado, pasando del 2.2 al 1.9%. Inflación al productor también con una fuerte caída. El mercado había anticipado un descenso del 2.7 al 1.6. El dato observado fue del 0.9%. Más adelante ampliaremos la información sobre ambos indicadores. Con relación a este día, indicadores líderes en Japón en la medición preliminar del mes de noviembre, con una moderación desde el 99.6 a 99.3. Francia, producción industrial, fuerte contracción en noviembre. Continuamos los efectos de todas estas protestas que ha venido enfrentando el presidente Macron. Una contracción del 2.1% de la producción industrial francesa, tal vez es la mayor contracción de los últimos 5 años, destacando tal vez que la situación de este país es un poco más compleja desde el punto de vista económico y social que la de su socio o mayor socio en Europa, Alemania. Con respecto a los Estados Unidos, se dieron a conocer el día de hoy cifras de subsidios o solicitudes iniciales de subsidios al desempleo, manteniendo la misma idea de que no hay un escenario recesivo en este momento y eventualmente continúa el sobrecalentamiento del mercado laboral. Habrán algunas discusiones durante la jornada sobre estos temas por parte de 6 miembros de la Reserva Federal que estarán realizando declaraciones un día después de conocerse las minutas de la última reunión de la entidad. También hoy en Estados Unidos, colocación de tesoros a 30 años por un total de 16 billones de dólares. Ayer tuvimos la colocación a 10 años. En Europa tenemos las declaraciones del director del Banco Central francés, quien es uno de los más opcionados para suceder a Mario Draghi, el italiano Mario Draghi, en la dirección del Banco Central Europeo a partir de octubre de este año. Con respecto a la jornada del día de hoy, en horas de la tarde, tendremos cifras de cuenta corriente en Japón y la reunión del Banco Central en Perú, donde se está dando por descontado que mantendrá su tasa de referencia en el 2.75%. Con respecto a los anuncios de las últimas horas, hemos tenido pues estas cifras de inflación en China que incrementan la especulación y los rumores de la dificultad del gobierno para cumplir con sus objetivos de crecimiento. Esta moderación de la inflación mayorista genera preocupaciones adicionales sobre la dinámica del aparato productivo chino. Con respecto a el tema comercial, digamos que varios funcionarios destacaron como positivo el hecho de que las reuniones con los Estados Unidos, con el equipo negociador estadounidense, haya tomado 3 días, un poco más de lo que se había mencionado o se tenía programado inicialmente. Manifestaron que se trataron temas estructurales como la transferencia forzosa de tecnología y los derechos de propiedad, que son una de las principales quejas de los Estados Unidos, pero se desconoce qué tanto se pudo avanzar en este frente. Con respecto a Europa, los industriales alemanes están presionando a la Comisión Europea para que endurezca su posición frente a China, precisamente por este tema de la transferencia tecnológica y también por algo que ellos consideran competencia desleal en precios. Y siguiendo la moda europea, el gobierno español redujo su pronóstico de crecimiento para 2019 del 2.6 al 2.2%, y esto debido a unos ajustes fiscales. En los Estados Unidos, las minutas de la Fed mostraron posiciones más flexibles al interior de la entidad con respecto a hacer o la posibilidad de hacer una pausa de los incrementos de tasas de interés para evaluar el impacto que ha tenido en la economía toda esta turbulencia de los mercados financieros de los últimos meses. Al mismo tiempo, esta madrugada, Eric Rosengren, presidente de la Reserva de Boston, manifestaba que esperaba o que iba a dar un margen de espera para tener nuevos datos económicos y que consideraba que este tema de paciencia iba a dominar las decisiones durante el año 2019. Esto es un cambio significativo frente a sus declaraciones de octubre del año pasado, cuando manifestaba que había un alto riesgo de sobrecalentamiento del mercado laboral y que por eso tendría que continuarse con los incrementos de tasas de interés. En cierta medida, estas declaraciones de Eric Rosengren están alineadas con las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que hoy nuevamente a mediodía estará hablando a los mercados, en las que establecía como, digamos, una postura más flexible de la política monetaria o de lo que podría venirse a futuro, muy dependiente de los datos y no
comprometiéndose tanto con los incrementos adicionales de tasas de interés, a pesar de que la Reserva Federal en su consenso considera que este año 2019 realizará 2 ajustes más al alza. Recuerden que hoy entonces tenemos 6 declaraciones de miembros de la entidad, entre las que tenemos al presidente Powell y al vicepresidente Richard Clarida. En el frente político, el presidente Trump declaró que las conversaciones con los demócratas habían sido una total pérdida de tiempo. El shutdown en los Estados Unidos ya acumula hoy 20 días y se acerca al cierre parcial más largo de la historia, que sucedió durante la administración de Bill Clinton en 1995. En ese momento fueron 3 semanas, es decir, 21 días de shutdown, donde 248,000 trabajadores vieron afectados pues sus pagos. En esta ocasión ya estamos en los 20, mañana 21 días, el sábado 22, y está hablando que se podría afectar pagos para cerca de 800,000 trabajadores, así que este sería el shutdown más severo de la historia en los Estados Unidos, de un total de 26 cierres parciales que han tenido en su historia. En este frente, el presidente de los Estados Unidos volvió a advertir que podría buscar alternativas para levantar fondos y dar inicio a la construcción del muro, como es la declaratoria de emergencia nacional, algo que no quiso hacer hace 2 días. Los demócratas, por su parte, aprobaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley con lo que buscan reabrir el Departamento del Tesoro, la Comisión de Valores y otras agencias que han sido cerradas parcialmente desde el 22 de diciembre. Sin embargo, se da por descontado que el Senado, que es controlado por los republicanos, no apoyen este proyecto de ley, es decir, continuará el shutdown. Ayer Fitch Ratings precisamente estaba hablando sobre el riesgo de pérdida de máxima calificación para los Estados Unidos. En América Latina, 2 anuncios básicos, uno en Venezuela y otro en México, comenzando por este segundo. Se intensifica el problema de desabastecimiento de combustible en varias partes del país, incluyendo algunas zonas ya de la capital del Distrito Federal. AMLO aseguró que no había escasez, sino eran simplemente problemas de distribución por su nueva política para combatir el robo de combustible. Al mismo tiempo se conoció que Pemex recibirá una capitalización de 1.25 billones de dólares que serán destinados a la inversión. Recuerden que los planes de Pemex es incrementar la producción petrolera, que está en 1.8 millones de barriles, para que al cabo de los 6 años de la administración de AMLO alcancen los 2.45 millones de barriles. También recuerden que ellos quieren invertir en refinerías para, digamos, modernizarlas y ponerlas en marcha y dejar de ser importadores netos de combustibles. En Venezuela, Maduro anunció que le daba 48 horas al Grupo de Lima para que reconozca su mandato. En caso contrario, tomará represalias diplomáticas crudas y enérgicas. Recuerden que varios de estos países del Grupo de Lima no tienen embajadores en Venezuela, sino simplemente encargados de negocios. México fue el único país de los 14 miembros de este grupo que no firmó la declaración de no reconocimiento del gobierno de Maduro. Y de acuerdo al Congreso, controlado por la oposición, pero sin poder legislativo debido a esta nueva asamblea que hay en Venezuela, la inflación cerró el 2018 en 1.698.000%, es decir, digamos que cifras totalmente fuera de control. Los mercados accionarios hoy en apariencia toman una pausa. Uno lo puede ver como un vaso medio lleno bajo esta perspectiva, o medio vacío si creemos que esta pausa solo es un respiro para un nuevo o eventual desplome. Recuerden que nuestra posición es que los mercados desarrollados avanzaron en exceso en sus precios frente al nivel de utilidades y creemos que es razonable y saludable un nivel de corrección. Sin embargo, en mercados emergentes como el colombiano creemos que los niveles de precios de acciones digamos, son atractivos, exceptuando en Brasil, donde el Bovespa alcanzó un máximo histórico. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. En cuanto al comportamiento del mercado accionario norteamericano, podemos ver que el índice S&P mantiene ese buen comportamiento que ha venido registrando a lo largo del 2019, avanzando un 0.41% el día de ayer, favorecido principalmente por un mayor optimismo del mercado en cuanto a posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. El día de hoy los futuros se desvalorizan levemente, principalmente ante este temor de una posible aceleración mundial luego de los datos industriales de China, como Daniel lo mencionó anteriormente, y mostrando un leve descanso luego de diferentes jornadas consecutivas valorizándose. Por otra parte, el mercado se mantiene atento a las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, a las 12 de la tarde del día de hoy. Por otro lado, teniendo en cuenta esta extensión del shutdown, como Daniel lo mencionaba anteriormente, esto afectaría los IPO futuros del 2019, es decir, el IPO que esperaba de Lyft, de Uber,
se podrían ver afectados por este shutdown junto a todo el tema de mergers and acquisitions, es decir, a todo el tema de fusiones y adquisiciones en el país norteamericano. En cuanto al mercado de divisas, podemos ver dólar ganando un poco de valor contra las principales divisas desarrolladas, principalmente ante un entorno de mayor refugio, como se puede observar en las opciones del índice VIX, las cuales avanzan alrededor de un 4% el día de hoy. Es decir, nos da una señal de un entorno de mayor aversión al riesgo. Posiblemente podríamos ver hoy desvalorizaciones sobre los mercados accionarios y dólar fortaleciéndose. Desde el punto de vista técnico, podemos ver el índice de XY, el cual podemos ver un nivel relevante alrededor de los 95 dólares, el cual se puede observar en la gráfica que lo ha venido probando recientemente, donde lo ha respetado muy bien. Y si se hace ruptura, volveríamos a niveles no experimentados desde septiembre del 2017. Por otra parte, en cuanto a divisas, tenemos que los funcionarios del gobierno chino se mantienen optimistas y han manifestado que han observado avances con Estados Unidos en temas como en transferencias forzadas de tecnología y en derechos de propiedad intelectual y finalmente recordar que Trump abandonó esas conversaciones y considera una pérdida de tiempo en, es de acuerdo para poder detener el shutdown de gobierno de los Estados Unidos. Eso fue todo por el mercado de divisas, los dejo con el mercado petrolero con Daniel. Gracias, Raúl. Con relación al mercado petrolero, estamos viendo algo ya de descanso en esa recuperación de las últimas 2 semanas. En las noticias por parte de Arabia Saudita, y recuerden que tienen el interés de emitir cerca del 5% de participación de Aramco. El día de hoy se dio a conocer que este proceso se realizaría solo hasta el año 2021. Mientras tanto, la petrolera estaría realizando algunas emisiones de deuda corporativa que se consideran llegarán hacia el segundo semestre del 2019, y esto todo fundamentado con base en declaraciones del ministro de Energía de este país. Recuerden que ayer se estaba anunciando o especulando con un incremento de reservas medidas por una firma independiente, lo cual pues es sin duda un efecto positivo con miras a la valoración de la compañía en bolsa. Eso es todo por el momento, lo dejamos con Raúl. Por otra parte, los inventarios de petróleo de la AIE cayeron menos de lo esperado por el mercado, es decir, cayeron 1.7 millones de barriles contra 2.7 esperado por el mercado, mientras que los de gasolina aumentaron más de lo esperado por el mercado, casi el doble, casi el triple, 8.1 millones de barriles del dato real contra 3.3 millones de barriles esperados. Cabe destacar que los inventarios se contrajeron, que se contrajeron en menor medida que los inventarios de API de la jornada del día de ayer. Por otra parte, la producción de Estados Unidos se mantiene estable sobre los 11.7 millones de barriles diarios. Desde el punto de vista técnico, podemos ver que crudo se mantiene por encima del nivel de los $50 en referencia WTI, favorecido principalmente por esta contracción desde los inventarios mencionados anteriormente, junto al tema de posibles mayores reservas petroleras por parte de Arabia Saudita, como Daniel mencionaba anteriormente. También podemos observar que según el indicador podemos ver un posible cambio de tendencia sobre el crudo en referencia a WTI y nos estaríamos acercando al nivel de entrada de alrededor de los 53.7 dólares por barril. Esto fue todo por el mercado petrolero, los dejo con el mercado de bonos con Daniel. Muchas gracias, Raúl. Con relación al mercado de bonos, estamos viendo hoy algo de estabilidad en las tasas de negociación. Ya en apariencia no están siendo buscados como
o más bien hoy en teoría estarían siendo buscados un poco más como refugio frente a las últimas dos jornadas, teniendo en cuenta también que de la mano tenemos unos descensos en los precios de las acciones. Sin embargo, el movimiento de hoy no es muy fuerte, simplemente en apariencia, como mencionamos nosotros, consideramos que es un descanso en estas recuperaciones del mercado. El día de ayer, como mencionamos, las publicaciones de minutas de la Fed mostraban un ambiente un poco más tranquilo frente a las expectativas de ajustes futuros, pues se veía una postura más flexible. El día de hoy se esperan las minutas del Banco Central Europeo, donde se especula que podrían retrasar el momento del primer incremento de tasa de interés, ya no hacia el cierre del verano, sino hacia el cierre del año. Y en temas de calificadoras de riesgos, Moody's considera que las o los países latinoamericanos tienen una perspectiva estable para este año. Unas métricas, si bien es cierto, de deuda que se han venido deteriorando, las consideran un poco manejables, aunque destacaron que los riesgos políticos son los más importantes para este año. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, en resumen, estancamiento en la recuperación del mercado petrolero, un respiro en los mercados accionarios luego de las valorizaciones de la última semana y algo de estabilidad en el mercado de renta fija, así como pues todas estas dudas de carácter político en los Estados Unidos que están llevando al shutdown actual a ser eventualmente el más largo y fuerte de la historia. Damos inicio al reporte Colombia, donde el día de ayer, ya en horas de la tarde, el Ministerio de Hacienda publicó el reporte de tenencias de deuda pública. En este reporte lo que vimos fue que los inversionistas extranjeros incrementaron sus tenencias en términos nominales en cerca de 700 mil millones de pesos. Esto quiere decir que alcanzaron los 77.4 billones de pesos, muy cerca de los fondos de pensiones que están cerca a los 78 billones de pesos. Es decir, la diferencia entre uno y otro es de solamente 600 mil millones. En el mes de diciembre, de manera puntual, mientras los extranjeros aumentaron sus tenencias, la mayoría de participantes la redujeron porque el saldo de deuda cayó en 1.7 billones de pesos. Esto básicamente nos muestra que el apetito de los inversionistas foráneos por la deuda pública colombiana se mantuvo. Ustedes tienen en este cuadro el promedio de compras mensuales durante los últimos 8 años, donde pues básicamente pueden evidenciar que si bien es cierto en el 2018 se moderó esas compras por parte de inversionistas extranjeros, continuó el ritmo fuerte con casi 800 mil millones de pesos de compras promedio mes. Como ustedes pueden ver, los últimos 3 meses del año pasado estuvieron muy cerca a ese promedio, así que todas estas tensiones que hemos visto en mercados emergentes no han afectado en nada la dinámica de los inversionistas extranjeros en el mercado público de deuda en el país. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Raúl. En cuanto al comportamiento del mercado accionario colombiano, podemos ver el índice Colcap continúa esa recuperación, podemos ver que, como se puede observar en la gráfica, rompió ese canal bajista de alrededor de unos 4 o 5 meses y vulneró el neckline estaba alrededor de unos 1.368 puntos. Destacar principalmente desde el índice colombiano que da el indicador da señales de cambio de tendencia, es decir, nos muestra aquí la esfera verde nos muestra un cambio de tendencia y la flecha hacia arriba nos confirma que la tendencia es hacia arriba, por lo cual podemos observar una recuperación como tal de las acciones colombianas. También podemos ver en diferentes especies que decidimos cambiar de recomendación el índice de neutral a la compra y teniendo en cuenta que diferentes acciones, según el indicador, están sobre niveles atractivos de compra. Cabe destacar que el siguiente nivel a probar por parte del índice colombiano está alrededor de los 1.400 puntos, los cuales se podría alcanzar a mediados de la próxima semana si no hay choques externos teniendo en cuenta el día de hoy teniendo en cuenta la debilidad de los precios del crudo junto al el entorno internacional de mayor acción a riesgo, la bolsa podría mantenerse estable, podría mostrar desvalorizaciones el día de hoy. Por otra parte, se observa un mayor apetito en las acciones colombianas, teniendo en cuenta el volumen negociado en la jornada del día de ayer, 208 mil millones de pesos, donde la acción más transada fue Ecopetrol con 56 mil millones de pesos, superando el volumen promedio diario del
2018 de 145.000 millones de pesos. En cuanto al tema de noticias corporativas, tenemos una noticia por parte de Ecopetrol, donde activó un plan de contingencia por dos nuevos ataques contra el oleoducto Caño Limón Coeñas, las veredas La Pesquera y las bancas. También cabe destacar que estos ataques sobre la pesquera registró un derrame de hidrocarburo que quedó contenido en el propio cráter de la explosión. Cabe destacar que la compañía tiene sistemas, el cual tenemos el tema del oleoducto bicentenario para poder hacer frente a estos ataques y no impactarían como tal la producción y el transporte de crudo de la compañía como lo manifestaron en el comunicado. Del punto de vista técnico, tenemos la acción CEMEX Latam Holdings, la cual se puede observar que la acción ha venido mostrando una debilidad a lo largo de alrededor de una fuerte caída alrededor de unos 6, 7 meses, principalmente afectado por temas de ruido de gobierno corporativo relacionados con las investigaciones de las autoridades norteamericanas en cuanto a la planta Maceo. A pesar de lo anterior, el indicador técnico nos muestra que posiblemente podríamos observar un cambio de tendencia sobre la acción, lo cual estaríamos monitoreando las siguientes jornadas, sí, teniendo en cuenta que anteriormente nos ha mostrado un cambio de tendencia, pero como tal no se ha confirmado el cambio de tendencia según el indicador. Podríamos observar que posiblemente se me estaría encontrar un piso donde podría ser una posición especulativa de compra, un nivel especulativo de compra interesante sobre el acción. También por otra parte, cabe destacar que la compañía recibe una certificación internacional por prácticas de auditoría interna, lo cual le permite priorizar riesgos y minimizar estos, lo cual podría generar también confianza en cuanto a la especie, a pesar de los ruidos de maseo. Y por otra parte, tenemos la acción de Celsia. Resultados financieros de la compañía. Cabe destacar que la principal fuente de generación eléctrica de la compañía es por medio de hidroeléctricas, lo cual, teniendo en cuenta esta disminución de los niveles de embalse, tendrían que optar por generación térmica. Y cabe destacar que, como vimos los anteriores trimestres, teniendo en cuenta los altos niveles del precio internacional de gas natural licuado, eso podría afectar el costo, aumentar significativamente el costo de ventas de, de la eléctrica colombiana. También por otra parte, cabe destacar que a pesar de que desde el punto de vista técnico la compañía se mantenga cerca del nivel de entrada, eh, prevemos y consideramos que hay acciones más atractivas en ese momento, teniendo en cuenta también una noticia por parte del IDEAM, donde prevén que el fenómeno del niño se podría extender hasta los meses de marzo y abril. Esto fue todo por el mercado accionario. Los dejo con el mercado de divisas con Daniel. Gracias, Raúl. Con relación al mercado de divisas, el día de ayer se negociaron cerca de 1.085 millones de dólares y pues estuvimos registrando un cierre fuerte a la baja durante la última jornada, incluso por momentos superando ese nivel de soporte que se tenía de los 3.130. Recuerden que, digamos que previamente esa zona del 3.130, 3.150 fue una zona importante de soporte y en esta ocasión nuevamente pues las estuvimos visitando. El descanso hoy de la recuperación del mercado petróleo, por supuesto, lo que hace es que esa valorización del peso colombiano frente al dólar también se frene. Hay algo de rebote, sin embargo, aún no nos hemos salido de esa zona del 3.130 hasta el 3.150. El mercado petrolero está con precios cercanos a los 51,60 para el caso del WTI, de 61 para el caso del Brent. Creemos nosotros que, si bien es cierto, se vendrán algunas jornadas de consolidación de estos niveles,
Más adelante esperamos una recuperación adicional. Recuerden que tenemos unos objetivos de precio del WTI cercanos a los $60 el barril para este año y del Brent de los 65, y esto obviamente lo que supondría es que si existiera y se mantuviera esa correlación petróleo-peso colombiano, pues tendría más adelante valorizaciones adicionales del peso frente al dólar. Es decir, que por ahora nuestro mensaje es de estabilidad en el mercado cambiario, algo de corrección de rebotes que nos pueda llevar hacia niveles más altos. Hacia el alza nuevamente, uno podría tener un 3.170, un 3.200, pero con el objetivo de mediano plazo de valorizaciones y de ruptura de este nivel del 3.130. Con relación al mercado de deuda pública colombiano, continuamos con esas tasas de negociación cercanos al 6.10 para los TES 2024, hoy que solo les queda cerca de 5 años para su vencimiento, 5 años y medio. Estamos todavía a la espera desde hace 3 años de la nueva título de referencia para el mercado local. Eventualmente podrían ser los 2028 o unos 2030, pero pues aún no se ha tenido, digamos, este movimiento masivo. Mientras tanto, objetivos a la baja debido a esos buenos datos de inflación estaría muy cerca del 6%. Continuamos mencionando que no tenemos demasiada convicción en esta dinámica, teniendo en cuenta que en el corto plazo tenemos esos factores de riesgo de fenómeno del niño, especialmente que puede hacer incrementos de la tasa actual del 3.18 hacia niveles del 3.60 eventualmente como objetivo para primer trimestre de este año. Para cierre de año estamos por el momento a niveles del 3.40 por ese factor de fenómeno del niño y algo eventualmente de lo que podrían ser los ajustes que tengan que hacer las empresas en sus precios finales para compensar los mayores costos laborales debido a ese ajuste del salario mínimo del 6%, pero como manifestábamos el año pasado, creemos que esa transmisión de inflación de costos a precios de productos finales sería moderada, teniendo en cuenta que el crecimiento colombiano está siendo muy moderado. Como noticia positiva, recuerden que los extranjeros continúan muy ávidos de compra de títulos colombianos, 300.000 millones de pesos en nominales durante el mes de diciembre, cuando la deuda como un todo cayó en un saldo de 1.7 billones. Y también tener en cuenta las declaraciones del miembro del Banco de la República, el economista Ocampo, donde decía que la brecha de producto, es decir, ese menor crecimiento de Colombia frente a donde debería estar, está abriendo, digamos, o está generando unos recursos como mano de obra o temas de capital no utilizados que obviamente muestran que las presiones inflacionarias eventualmente durante este 2019 pueden estar siendo contenidas. Hasta aquí el reporte diario de Colombia. Agradecemos su atención y como es usual les recomendamos continuar haciendo seguimiento a través de nuestras redes sociales.